Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos a Purana Kassapa, quien desafió la moralidad y el karma, afirmando que las acciones humanas carecen de consecuencias éticas o espirituales. Purana Kassapa fue uno de los 6 renombrados maestros heterodoxos contemporáneos de Gautama Buda en la India del siglo VI a.C., una figura singular que marcó el pensamiento de su época al proponer ideas que desafiaban las creencias filosóficas y religiosas predominantes. Como asceta y pensador, su relevancia radica en la originalidad de sus doctrinas, especialmente su postura frente a la moralidad y la responsabilidad humana. Aunque su influencia no fue tan duradera como la de otras tradiciones contemporáneas, su figura es clave para entender el rico y complejo panorama filosófico del periodo. Sus enseñanzas constituyen una crítica radical a las estructuras normativas de su tiempo y aportan una perspectiva inusual sobre la acción y las consecuencias humanas. Contexto histórico y filosófico. El siglo VI a.C. fue una era de transformación espiritual y filosófica en diversas partes del mundo, incluida la India. Este periodo, conocido como la Edad de los Ejes, se caracterizó por la aparición de pensadores y movimientos que desafiaron las tradiciones religiosas establecidas y plantearon nuevas formas de entender el mundo, la existencia humana y la búsqueda de la verdad. En la India, este dinamismo intelectual coincidió con el auge de movimientos heterodoxos que rechazaban las doctrinas védicas tradicionales, como el sistema de castas, el ritualismo extremo y la centralidad de los textos védicos como fuente única de conocimiento. Entre los protagonistas de esta revolución filosófica destacan figuras como Gautama Buda, Mahavira, fundador del jainismo, y otros pensadores que articularon sistemas filosóficos alternativos. Dentro de este grupo de 6 maestros heterodoxos reconocidos, Purana Kassapa ocupó un lugar destacado gracias a su doctrina del amoralismo o Akriyavada, la negación de la acción como portadora de consecuencias morales. Esta postura desafió directamente las bases éticas de la India tradicional al rechazar la creencia en el karma como principio rector de la vida moral y espiritual. En este contexto, Purana Kassapa surgió como una figura contracultural, un pensador que negó la validez de las normas morales y religiosas que definían la vida cotidiana en la India. Su pensamiento reflejaba una crítica al ritualismo védico y una desconfianza hacia las estructuras que sostenían el poder religioso y social. A diferencia de otras tradiciones que proponían un camino ético hacia la liberación, como el budismo o el jainismo, Kassapa señalaba que las acciones humanas carecían de significado ético o espiritual. El concepto central en la filosofía de Purana Kassapa es su postura amoralista. Este pensamiento se articuló como una crítica a la creencia tradicional en el karma, el principio que establece que las acciones humanas generan consecuencias que afectan el destino del individuo, tanto en esta vida como en las futuras. Según Kassapa, no existe ninguna conexión causal entre las acciones de una persona y su experiencia de placer o sufrimiento. Esta negación radical implicaba que las categorías de bien y mal eran irrelevantes y que las normas morales carecían de fundamento. Kassapa señalaba que matar, robar, mentir o realizar cualquier acto considerado inmoral por las tradiciones religiosas de su tiempo no tenía ningún efecto ético o espiritual. Asimismo, actos considerados virtuosos, como la caridad o la meditación, tampoco generaban méritos o beneficios espirituales. Esta perspectiva contrastaba fuertemente con las enseñanzas de otras tradiciones que promovían una vida ética como el camino hacia la liberación espiritual. Su postura moralista también planteó una crítica implícita a la autoridad religiosa y al sistema de castas que utilizaban la doctrina del karma para justificar las jerarquías sociales y las desigualdades. En este sentido, el pensamiento de Kassapa puede interpretarse como una respuesta al exceso de ritualismo y al dogmatismo moral que caracterizaban a la religión védica. Sin embargo, al mismo tiempo, su doctrina también eliminaba cualquier incentivo para actuar de manera ética o buscar el bienestar colectivo. El pluralismo filosófico de la India en el siglo VI a.C. permitió que figuras como Purana Kassapa coexistieran con otros maestros y tradiciones que proponían perspectivas diametralmente opuestas.
Mientras que Gautama Buda enfatizaba la importancia de la ética y el autocontrol como medios para superar el sufrimiento, y Mahavira promovía una vida de extrema austeridad y no violencia, Kassapa desafiaba la relevancia de la moralidad misma. Este contraste pone de manifiesto la diversidad de pensamiento que caracterizó a este periodo, así como la apertura al debate filosófico que permitió el desarrollo de ideas radicales. Aunque las enseñanzas de Purana Kassapa no generaron una tradición duradera ni una escuela filosófica establecida, su figura se mantiene como un recordatorio del dinamismo intelectual de la época. La inclusión de sus doctrinas en textos budistas y jainistas, donde se le menciona junto a otros maestros heréticos, subraya su relevancia como parte del debate filosófico de su tiempo. En estos textos, Kassapa suele ser presentado como un ejemplo de pensamiento erróneo o desviado, pero también como un testimonio del amplio espectro de ideas que florecieron en la India antigua. Purana Kassapa representa una voz desafiante y poco convencional en el panorama filosófico del siglo VI a.C. Su doctrina amoralista, aunque rechazada por la mayoría de las tradiciones contemporáneas, aporta una perspectiva única sobre la ética, la acción y la responsabilidad humana. En un contexto marcado por el cuestionamiento de las estructuras tradicionales y la búsqueda de nuevas formas de comprender la existencia, Kassapa encarna el espíritu crítico y experimental de su tiempo. Aunque su legado filosófico no fue duradero, su figura sigue siendo relevante como un recordatorio de la diversidad y riqueza del pensamiento indio antiguo. Enseñanzas principales del amoralismo. La doctrina central de Purana Kassapa, conocida como amoralismo o Akrillavada, la doctrina de la no acción, representa una crítica radical a las nociones de causalidad moral y kármica que dominaban el pensamiento indio de la época. Este concepto desafiaba directamente la creencia fundamental de que las acciones humanas generan consecuencias éticas, espirituales y retributivas, un principio central en el hinduismo, el jainismo y el budismo emergente. Kassapa argumentaba que no existe una relación causal entre las acciones de una persona y su experiencia de placer o dolor, desmontando así la idea de que las acciones conducen al mérito o al demérito. Acciones humanas y su irrelevancia moral. Para Purana Kassapa, las acciones humanas eran irrelevantes en términos morales y espirituales. Según sus enseñanzas, el universo opera independientemente de las decisiones humanas y las categorías de bien y mal no tienen fundamento objetivo. Este planteamiento implicaba que actos considerados tradicionalmente inmorales, como matar, robar o mentir, no conllevaban ninguna consecuencia ética o espiritual inherente. De igual manera, las acciones consideradas virtuosas, como la caridad, la no violencia o la meditación, carecían de valor intrínseco. Esta perspectiva radical se basaba en la negación completa del karma como principio rector de la vida humana. Para Kassapa, las experiencias de placer y sufrimiento no eran el resultado de las acciones pasadas, sino eventos arbitrarios o causados por fuerzas desconocidas. Este enfoque desmantelaba las bases de la responsabilidad moral y espiritual, llevando a un cuestionamiento profundo sobre la utilidad de las normas éticas y los códigos religiosos. Implicaciones sociales y filosóficas. La doctrina del amoralismo propuesta por Purana Kassapa tuvo implicaciones significativas, tanto filosóficas como prácticas. Al rechazar la causalidad kármica, también desafió la justificación moral y social de las jerarquías tradicionales, como el sistema de castas que utilizaba la doctrina del karma para mantener el orden social. Sin embargo, al eliminar la relevancia de las acciones humanas, su postura también generaba un problema. Sin la posibilidad de consecuencia, no había incentivos claros para actuar de manera ética o buscar el bienestar colectivo. Kassapa también se apartaba de las tradiciones religiosas de su tiempo al rechazar el ritualismo y el dogmatismo ético. Mientras que el hinduismo y el jainismo promovían la adhesión estricta a los rituales y las normas morales como medio para alcanzar la liberación espiritual, y el budismo subrayaba la importancia de la ética como parte del camino hacia el nirvana, Kassapa desafiaba estos enfoques al afirmar que ninguna acción humana podía alterar el destino espiritual del individuo.
Esto lo colocó en un extremo opuesto dentro del espectro filosófico de la época, atrayendo tanto críticas como curiosidad. Relevancia en el contexto moderno. Aunque el amoralismo de Purana Kassapa fue una doctrina radical que desafió las creencias establecidas de su época, también puede interpretarse como una crítica al exceso de dogmatismo y ritualismo que caracterizaba a las religiones védicas. Su postura podría verse como un intento de liberar al individuo de las restricciones impuestas por las jerarquías religiosas y sociales, aunque al costo de eliminar también cualquier base para la ética y la responsabilidad colectiva. En el contexto filosófico moderno, las enseñanzas de Kassapa invitan a reflexionar sobre el papel de las normas morales y las motivaciones humanas. Si bien su amoralismo puede parecer extremo, plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible una vida significativa y socialmente cohesionada en ausencia de una creencia en la causalidad moral? Esta cuestión sigue siendo relevante para los debates filosóficos contemporáneos sobre ética, libre albedrío y responsabilidad. Las enseñanzas principales de Purana Kassapa, centradas en su doctrina del amoralismo, representan una crítica audaz y provocadora a las creencias tradicionales sobre la causalidad moral y espiritual. Aunque sus ideas fueron ampliamente rechazadas por su tiempo, su figura destaca como un pensador que desafió las normas establecidas y abrió nuevos caminos para la reflexión filosófica. Su legado, aunque controvertido, sigue siendo un testimonio de la diversidad y complejidad del pensamiento en la India antigua. Críticas y repercusiones. La doctrina del amoralismo defendida por Purana Kassapa fue objeto de críticas severas por parte de otras tradiciones filosóficas de su tiempo, especialmente el budismo. Gautama Buda, en particular, rechazó con firmeza sus enseñanzas, argumentando que la negación de las normas morales hacía imposible cultivar una vida ética y, por ende, alcanzar la liberación espiritual. En los textos Pali, Purana Kassapa es retratado como uno de los 6 maestros heréticos cuyas doctrinas se consideraban peligrosas para el desarrollo espiritual y el bienestar social. La visión de Kassapa también presentaba serios desafíos en el contexto social y político de la época. Al negar la validez de las normas morales y su conexión con las consecuencias kármicas, socavaba los cimientos del orden social y de la justicia, que se basaban en gran medida en estas creencias. En una sociedad donde la doctrina del karma justificaba las jerarquías y las responsabilidades individuales, el amoralismo de Kassapa eliminaba cualquier incentivo para actuar con ética o adherirse a los valores comunitarios. Sin embargo, también se puede interpretar que sus enseñanzas surgieron como una respuesta crítica al exceso de ritualismo y legalismo moral que dominaba ciertas tradiciones religiosas. Es posible que Kassapa estuviera reaccionando contra un sistema que utilizaba la doctrina del karma como herramienta de control social, buscando liberarse de lo que consideraba una estructura opresiva. Aunque las enseñanzas de Purana Kassapa no lograron consolidarse en una escuela filosófica perdurable, su figura y doctrinas tienen un significado histórico importante. En primer lugar, su existencia demuestra la diversidad y el pluralismo intelectual que caracterizaban a la India antigua. Su inclusión en los textos budistas y jainistas indica que sus ideas generaron suficiente impacto como para ser debatidas y registradas, aunque fuera desde una perspectiva crítica. En segundo lugar, Kassapa planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la moralidad y la responsabilidad humana, cuestiones que siguen siendo relevantes en el pensamiento filosófico contemporáneo. Su negación de la causalidad moral desafió los supuestos básicos de su época, obligando a otros pensadores a profundizar en sus propias doctrinas para responder a sus críticas. Por último, el rechazo de Kassapa al karma y a las normas morales resalta la originalidad y profundidad de filosofías como el budismo, que lograron integrar la ética con una comprensión más amplia de la realidad. Al confrontar estas ideas radicales, tradiciones como la budista fortalecieron su propio marco ético y filosófico. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.